Para calcular los flujos molares, vamos a empezar con el flujo molar de la corriente 2. Nos está dando el flujo volumétrico, entonces la fórmula dice que para el flujo molar es el flujo másico por la densidad. Entonces tenemos el volumétrico por la densidad. La densidad nos las dan en gramos por centímetros cúbicos, es la densidad de la acetona. Entonces hace la conversión para convertirla a gramos sobre litros, que es con lo que estamos trabajando. Nos queda 791 gramos sobre litros por el peso molecular. Eso nos da esta cantidad que es lo que entra en la corriente 2 de acetona. Para el flujo molar de la corriente 3 tenemos el flujo volumétrico de N2. Como sabemos que es un gas ideal, se hace la conversión y al multiplicarlo nos queda el flujo molar que entra en la corriente 3 de N2. Para N2 de acetona nos dice que entra en N2 y en ninguno de los dos se vuelve a entrar, entonces lo que entra va a salir por N4 y se multiplica por la fracción másica de N4, que es lo que sale, y para sacar la fracción nos están dando las presiones. Entonces dice la fórmula que es fracción molar con respecto a las presiones. Tenemos la presión de la corriente 4 entre la presión absoluta. La presión de la corriente 4 son 501 sobre la presión absoluta y nos da la fracción. Entonces, la presión absoluta es presión manométrica más la presión atmosférica. Se hace la conversión de atmósferas a miligramos por mercurio y multiplicamos, más bien dividimos el flujo molar de la corriente 2 entre la fracción de N4 y aquí nos tiene el resultado. Ese es el resultado para el flujo molar de N4. Para N1, ya teniendo las demás, se hace el balance de materia, que son las que entran, igual a N4 que es la que sale, se despeja N1 y nada más sustituimos valores. Eso nos da esta cantidad que es el flujo molar de N1. Anteriormente obtuvimos los flujos molares y así esto vamos a empezar esta parte. Con el flujo molar 1 vamos a obtener su temperatura, que está en Celsius, lo pasamos a Kelvin, nos dan la presión manométrica, presión atmosférica y así obtenemos la presión total. Utilizamos la R con las unidades de litro, milímetro de mercurio, grado Kelvin y mol. Utilizando la ley de los gases ideales, podemos despejar B para así obtener el flujo volumétrico 1. Sustituyendo todos los datos nos da este resultado. Con el balance general podemos obtener que las entradas es igual a la salida, que es el flujo volumétrico 4. Estos están en litros por minuto y así podemos obtener el flujo volumétrico 4. ¿Claro? Sí. Va. Bueno, este es el segundo problema, el cual dice que una mezcla de gases ideales contiene una composición molar del 35% de helio, 20% de metano y 45% de nitrógeno. Está a una presión de 2 atmósferas y a una temperatura de 92 grados centígrados. En el inciso A nos pide calcular la presión parcial de cada uno de los componentes. Bueno, asumiendo que es un mol de todas estas fracciones, lo que necesitamos para sacar la presión parcial es la fracción molar de cada uno de los componentes por la presión total de la mezcla, a la que está la mezcla. Bueno, para el helio solamente multiplicamos los punto 35, que es la fracción molar, tomando un mol como el total, por la presión, que son 2 atmósferas, y nos dio 0.7 atmósferas. Igualmente para el metano se hizo lo mismo, la fracción molar por la presión, el cual nos dio 0.4 atmósferas, y para el nitrógeno igualmente 0.45, que es la fracción molar, por la presión total, y nos dio 0.9 atmósferas. Bueno, para el inciso 2, que nos pide calcular la fracción másica del metano,
lo que hicimos fue sacar los pesos moleculares de cada compuesto y después multiplicarlo por las fracciones molares que tenemos en el problema. Para el helio multiplicamos el peso molecular, que es 4.0026 por 0.35, que es la fracción molar que nos da el problema, y nos dio 1.491 gramos de helio. Igual para el metano, es el peso molecular por la fracción molar del problema, y nos dio 3.20 gramos de metano. Igualmente para el nitrógeno, que es el peso molecular por 2.45 de la fracción, que es 12.60. Bueno, como nos dice exactamente que quiere la fracción másica de metano, lo que hicimos fue tener la fracción el peso del metano entre el total, que es esto, y nos dio un resultado de 0.1863 fracción másica de metano. Ahora, para el inciso C, nos pide el peso molecular promedio de todo el gas. Entonces, el peso molecular promedio sencillamente se calcula utilizando la fracción molar, multiplicando la fracción molar por el peso molecular de un elemento y sumándolo a la fracción molar del peso molecular del otro elemento, y así con todos los compuestos elementos que se tengan. Y entonces aquí el peso molecular nos queda la fracción del helio por el peso molecular del helio, la fracción del metano por el peso molecular del metano y la fracción del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno, y ya multiplicado y sumado todo obtenemos que son 17.5432 gramos sobre mol para el peso molecular de esta mezcla de gases. Luego lo siguiente que nos piden en el último inciso es calcular la densidad del gas en kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora, para esto tenemos que usar la ecuación de los gases ideales, que es presión por volumen igual al número de moles por la constante de los gases ideales por temperatura. Ahora, el número de moles se puede calcular obteniendo la masa dividida entre el peso molecular. Aquí vamos a usar el peso molecular que calculamos anteriormente. Entonces lo reemplazamos en la ecuación y posteriormente lo reordenamos para que quede el peso molecular por la presión es igual a la masa por la constante de los gases por temperatura dividido entre el volumen. Aislamos la parte de masa entre volumen y nos queda masa entre volumen por peso molecular por presión entre constante de los gases por temperatura. Y resulta que precisamente la densidad, que es lo que nos pide, es la masa entre el volumen. Entonces ya tenemos cómo calcular la densidad. Primero tenemos que recordar que debemos pasar los grados centígrados a grados Kelvin, porque es la ecuación de los gases ideales. Entonces 90 grados centígrados nos queda 363.15 Kelvin. Y para este caso vamos a utilizar la constante en atmósferas litro entre moles Kelvin, que es 0.08205746. Entonces reemplazamos todos los datos de la presión total, el peso molecular promedio que habíamos obtenido, la temperatura en Kelvin y la constante de los gases ideales, y al final nos queda 1.15543045 gramos sobre litro. Pero lo que resulta aquí es que los gramos, hay 1000 gramos en cada kilogramo y hay 1000 litros en cada metro cúbico. Entonces, al hacer la conversión de las unidades nos queda exactamente el mismo número. Por eso habíamos escogido esta constante de los gases.